Mm, Todos están con cámara cerrada. Mm. Muy bien, Leoncio, Ah, no, pues. Wilson, Pablo. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Julio? Carlos Enrique está con una foto. Henry tiene un dibujo de una ovejita. Sí, no se preocupe. David, Leila, Alexis, Luis, Josué, Yo soy pastor José. William. Bueno, la mayoría, creo que estamos, ni el 10% creo que está tomando, está en las cámaras. De todas maneras, no se olviden que eso es parte también de la norma. Está con la cámara abierta para verlos a todos, ¿ya? Entonces, por lo menos ver qué cosa es lo que están realizando, porque puede ser que están ahí, está muy bien Aide, César también, William, ya te vi. Todo eso tiene que ser así, todas las clases, excepto los que no puedan tener la cámara o porque está mal lograda, no la tienen o están en, en celular y la cámara de video jala mucho, entonces ahí puede haber posibilidad, pero tienen que mencionarlo. Si no lo menciona, entonces no podemos asumir eso. Pero los demás, todos tenemos que tener la cámara abierta. ¿Ya? Aquí está entonces, vamos a mirar cuáles son los temas centrales de cada libro, de los libros históricos. ¿No? Habíamos dicho cuáles son los libros que debemos tener en el cuidado. Acá falta Esther, no está mencionado aquí Esther, ¿ya? Pero los demás libros sí, ¿no? Están aquí. Vamos a mirar entonces un poquito de eso. En cuanto a Josué, el libro de José viene a ser la continuidad de la historia del Pentateuco, de lo que había quedado ahí en el Deuteronomio, ¿no? Y el relevo que recibe de parte de Moisés, ¿ya? Entonces Josué nos relata la toma, ¿no? La toma la tierra, de la tierra prometida para Israel, ¿no? La posesión de la tierra, ¿no? Por la nación israelita y comandados por Josué, ¿no? Josué y Caleb. En este periodo de Josué y también de jueces se muestra la teocracia, es decir, un gobierno centrado en Dios, ¿no? Si bien estaban los clanes, ¿no? Las clanes o las tribus, y también el Señor va a gobernar a través de los jueces, ¿no? Y eso se fue, jueces y Ru, que son contemporáneos. Entonces dice, ve la opresión de la nación, opresión que se da de otros pueblos, de los pueblos alrededor, ¿ya? Que temían porque a Israel lo veían como un enemigo o como alguien muy temible, aunque algunos les tenían miedo por todo lo que Dios había obrado, había hecho, ¿ya? Pero nada faltaba la, la búsqueda de sacar a Israel de ese lugar, ¿no? Así que estos libros cubren el periodo cuando Israel fue gobernado por Dios, ¿no? 1405 a 1043 más o menos antes de Cristo, ¿no? Ese es el periodo entre Josué, jueces y Ru, ¿no? Luego en el siguiente cuadro encontramos nosotros a los libros de Samuel, Reyes y Primera de Crónicas, ¿no? Esos son los que están más o menos trabajados ahí. Miren, Primera y Segunda de Samuel, ¿no? Con Primera y Segunda de Reyes hasta el capítulo 17 corresponde a la historia que está en estos dos libros de Samuel, ¿no? Y Segunda de Reyes a partir del 18 al 25, lo que contiene Primera de Crónicas, ¿no?
Ahora, tomando en cuenta el primer libro, primero de Samuel, el tema básico y central de este libro es la estabilización de la nación, ¿no? En la búsqueda de la estabilización. Y aquí se forja la monarquía, ¿no? Apareciendo entonces el primer rey de Israel, que históricamente fue Saúl, más allá de lo que dice el texto de que fue un rey escogido por el pueblo y no conforme al propósito de Dios. Pero para la historia, pues Saúl viene a ser el primer rey de Israel, ¿no? Ahora, estos libros, desde Primera Samuel hasta Crónicas, incluyendo también Segunda y Crónica, no, es la etapa de la monarquía, ¿no? El desarrollo de la monarquía. Estos libros tratan la historia de la monarquía de Israel desde su establecimiento, es decir, desde que comienza la monarquía hasta la destrucción en el año 586 a.C. Entonces quiere decir que está tomando en cuenta hasta la invasión babilónica, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya? Está incluido también la invasión de Sennacherib de los asirios, ¿no? Pero eso que sucedió en el 720 y que corresponde a las tribus del norte, ¿no? La destrucción en el 586 fue a las tribus del sur. Bien, entonces, en cuanto a Segunda Samuel, esa parte que estamos contando, o sea, si en el anterior el gobierno era teocracia, en esta época de estos libros es la monarquía, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta de que a pesar de que había monarquía, Dios seguía siendo el soberano y el gobernante, ¿no? Entonces no es que la teocracia había acabado, porque también estaban los profetas, y los profetas anunciaban la voluntad de Dios y también las condiciones en que cada rey estaba delante de Dios, cuáles eran sus políticas públicas, cuáles eran sus requerimientos como rey, como Estado, como nación, ¿ya? Cuáles eran las situaciones que vivieron ellos y en relación con la palabra de Dios y también para con Dios. Eso también era el elemento fundamental que los profetas marcaban ahí. Pero de hecho, hay que reconocer que si no había justicia y no había derecho, entonces era porque no estaban bien delante de Dios, ¿no? Esa era una causa primordial de las crisis que vivió Israel en su momento, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ya hemos hablado de Primera Samuel como la estabilización de la nación, es decir, la nación se va forjando poco a poco. En Segunda Samuel lo que encontramos como tema central es la expansión de la nación, ¿no? Va creciendo la nación no solamente territorialmente, sino también como una nación progresista. Primera de Reyes, desde el 1 al 10, capítulo 1 al 10, es la glorificación de la nación, ¿no? Donde llega entonces a un estado especial, ¿no? Que se muestra por el hecho de establecimiento del trono y como Dios también promete bajo esa mira siempre tener un rey o alguien que pueda desarrollar la tarea para darle fuerza a la nación. Primera Reyes del 11 al 22 está la división de la nación, ¿no? La división de la nación. Entonces en uno está pues desde David, luego está Salomón, que es el tiempo grande, ¿no? Tanto de la expansión como de la glorificación, y luego viene la división de la nación después de que Salomón entonces muere, sus hijos comienzan a pelearse el territorio y uno de ellos gobierna, pero terminado eso viene la división
ya, entre el norte y el sur. Segunda de Reyes 1:17, también ahí está la deteriorización, dice, deteriorización del reino del norte, ¿no? Cómo se deteriora, y también la deportación del reino del sur, ¿no? Aquí estamos entonces mirando dos etapas, ¿no? El año 722 a.C. y el año 586, perdón, 722 a.C. y 586 a.C., ¿no? Son los dos momentos. No se olvide, el reino del norte, que vino la invasión asiria en el 722. Y el otro es la invasión digamos, la destrucción de Babilonia, y viene la deportación, ¿no? Hacia Judá, o el reino del sur. Y viene la deportación, 586 a.C. Ahora, Segunda de Reyes 18-25, aquí comenta ya algo que tiene que ver con la vuelta, de alguna manera, y digamos, la vuelta que seríamos así, ¿no? También podemos hablar de la vuelta de la cautividad, ¿no? Y entonces ahí está la preparación del templo, ¿no? Que fue fundamental para Israel, el templo como centro vital, ¿no? Y Primera Crónicas también, que habla de la destrucción del templo, ¿no? De la destrucción del templo. ¿Ya? Entonces eso también es importante tomar en cuenta. Si uno es ese aspecto de la glorificación del templo, el otro es la destrucción. Segunda de Crónicas también entonces nos habla de ese tiempo difícil. Esdras y Nehemías ya hablan de la restauración del templo. Aquí sí viene después de la deportación, y me corrijo de lo anterior, ¿no? En lo otro es la preparación y construcción del templo, y luego la destrucción, y en Esdras y Nehemías a la vuelta, porque ellos ya vienen de la cautividad, ¿no? Hay varios momentos, ¿no? Que se dan, y aquí aparece entonces el regreso a la tierra después de 70 años de cautividad, ¿no? Por más o menos del 605 al 536 hasta el 440, más o menos, es que se da esta vuelta. Esta restauración, esta vuelta de la cautividad fueron en varios momentos, ¿ya? Un momento fue con Nehemías, otros con Esdras, y otra vez con Nehemías, ¿no? Y hay que reconocer que había momentos así que se fue propicio para el tiempo de la vuelta de Israel. Aquí entonces está la restauración. Estos libros describen el regreso entonces del remanente a la tierra después de los 70 años de cautividad. Entonces ahí están entonces los temas. El caso de Esther, el tema tiene que ver con diríamos ahí, básicamente tiene que ver con el cambio de destino de Israel, ¿no? De una situación de sentencia de muerte, ¿no? A la disposición del rey de que se puedan defender, ¿no? Y también ellos atacar, ¿no? Entonces en esa situación, claro, los judíos desde ahí celebran Purim, que viene a ser la fiesta de las suertes, ¿no? La suerte cayó en Israel, que fue librado del edicto del rey, ¿no? Dictado por Amán, ¿no? De destruir a todos los judíos, de matarlos a todos los judíos, ¿no? ¿Ya? Y esta idea de matar a los judíos no fue la única de Amán. O sea, Amán en esa historia está
trata de desaparecer a los judíos. Pero en la historia de Israel han habido varios momentos, ¿ya?, que han persistido para, con esa misma intención de destruir y desaparecer al pueblo judío de la tierra. Y hasta ahora hay amenazas con respecto a eso, ¿no? Entonces Esther nos cuenta esta historia de cómo Dios, aunque no aparece en la escena Dios, no está en la invocación de Dios, excepto la referencia a la oración que hace Esther y el ayuno al que se somete, pero entendiendo que, bueno, lo está dedicando a Dios. Pero es uno de los libros donde no aparece el nombre de Dios para nada, ni hay una mención a Dios, pero de hecho que se está mostrando que Él está actuando, ¿no? Está pendiente de su pueblo y al final lo libra, ¿no? Lo libra de la sentencia de muerte, ¿ya? Entonces el libro es interesante, bueno, para eso, ¿ya? Más allá del concurso de belleza y otras cosas aditivas ahí que podían tornarse, digamos, no importantes en cuanto a la temática, ¿no? Simplemente es la parte estética, es la parte, digamos, de lo que viene a ser una novela o una historia novelada, ¿no? Que pone también sus elementos así de ese tipo, ¿no?, al estilo de las novelas o historias que se dan en televisión, ¿no? Muy bien. Entre Josué y Jueces vamos a mirar aquí algo rápidamente de cada uno, ¿ya? Y ver qué nos da en este caso. Ya yendo un poquito, y la próxima semana vamos a trabajar un poco más con más fuerza estos libros, ¿ya? Y poder tener los estudios necesarios. Josué, entonces, es el libro que básicamente muestra la acción de la fe, ¿no? La acción de Josué en cuanto a fe. Crea la fe, ¿no? Eso es lo que por lo menos el libro nos trata de explicar, ¿no? Es un libro que se desarrolla en acciones de fe, digamos así, ¿no? Describe también la posesión de la tierra, ¿no? Toda la distribución, todos esos detalles que, porque ya es el momento, ¿no? Es el momento trascendental, ¿no?, de un pueblo nómade que había estado 40 años en el desierto, ahora a tomar tierra y sedentarizarse, quedarse a un solo lugar para establecerse, ¿no? De alguna manera, porque todavía la sociedad de aquel tiempo era muy movida, pero como pueblo, pues ya tenía un territorio que utilizar, dominar y también cuidar, ¿no? Este libro también presenta una prueba de fe, ¿no? Josué muestra ese hecho: yo en mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y hay una prueba de fe, de servicio a Dios. ¿Ya? El otro aspecto de este libro de Josué es que presenta la consecuencia de la fidelidad y la obediencia, ¿no? La fe está presente en la fidelidad, fidelidad, ¿no? Y también la fidelidad implica obediencia a Dios, a sus propósitos, ¿no? Entonces, este libro resalta esos elementos, ¿no? Y tomando en cuenta esto, ¿no?, que cuando desarrolla la fe, la acción de fe, pone a prueba la fe, Josué, una de las cosas que le dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo, confía. Entonces ahí viene ese producto de la fe que necesitaba José, la fuerza para tomar ese proyecto, esa empresa de tener ahora la tierra que Dios había
había prometido, ¿no?, a Abraham, ahora su descendencia la iba a tomar. Y de hecho eso implica también la obediencia, ¿no? Josué fue un hombre muy obediente a Dios, ¿no?, a todas las disposiciones que Dios indicaba, ¿ya?, y no pasó por alto ninguna de las faltas que Israel tuvo como pueblo, o las personas también, ¿no?, y en las condiciones en que actuaba. En cuanto a jueces, entonces está la exposición, se pone aquí la incredulidad y la desobediencia. Contrariamente a lo que Josué nos indica, que tiene que ver con la obediencia, yo en mi casa serviremos, y el pueblo también, mostrando también esa fidelidad a Dios y esa actitud de obediencia. Aquí en el libro de Jueces se ve la incredulidad, se ve la desobediencia, se ve un pueblo en anarquía, sin normas, sin leyes, y según el mismo texto, en varias oportunidades dice, todo el mundo hacía lo que quería, lo que quería hacer, ¿no? Entonces eso es una situación que el mismo libro lo comenta, lo describe. Es bien especial con respecto a sobre esta situación que describe la Biblia de una manera, digamos, muy descarnada, ¿no? Vamos a buscar esa parte. Hay varios momentos en que esta frase aparece, ¿ya?, en este libro. Y miren, en el último versículo, y voy a leer esto porque está al final, hay otros versículos que hablan también de lo mismo. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Entonces, eso está también en otro momento en el texto, y haciendo una especie de, digamos, recuerdo o detalle del asunto de que es Israel que sin rey, entonces cada uno hacía lo que quería, ¿no? Sin una autoridad, aunque había jueces, de hecho, gobernaban de acuerdo a Dios, describían entonces cada situación, pero la situación es que el pueblo tampoco no era tan bien correcta, ¿ya? Y hacían pues ellos, como dice el texto, lo que bien les parecía, ¿ya? Entonces, esa situación van a vivir los jueces, ¿ya?, que no fueron tampoco hombres perfectos, ¿ya?, pero que fueron utilizados por Dios para aguantar todas las arremetidas de los otros pueblos y de las presiones que vivió Israel, ¿no?, por haberse alejado de Dios, ¿no? Y a esto algunos le llaman también el tiempo del avivamiento, del actuar de Dios, ¿no?, de una manera milagrosamente, de una manera milagrosa, potente, gloriosa, ¿no?, porque levantaban jueces, ¿no? Y justamente el libro de Hebreos nos muestra también esa misma situación, ¿no? Cuando habla de los héroes de la fe, dentro de la lista aparecen muchos de estos jueces, ¿no?, que fueron de esta época tan importante para el pueblo, ¿no? Y voy a ver en Hebreo justamente ese dato, en Hebreos 11, ¿ya? Ahí sí encontramos unos detalles, ¿no? Voy a leer solamente a los que fueron de la época de los jueces. A ver si por acá lo encontramos. A ver.
habla de los que pasaron el Mar Rojo. Y aquí está, en el capítulo 32, 11, 32 aparece. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, ¿no? Luego de David, dice Samuel, pero básicamente a estos que mencionan en el versículo 32, ¿no? Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Todos ellos son parte de esta historia de los que cuenta el libro de los jueces, ¿no? 4 personajes que Hebreos 11 resalta, pero que no fueron los únicos. Hay que recordar que hubieron varios jueces, ¿no? Y vamos a ver eso en su momento también, esa historia. Bueno, ¿qué más contamos? Describe la ocupación de la tierra, sí, al comienzo también, al igual que Josué, ¿no? Luego, el otro tema es las experiencias de las maldiciones y bendiciones del pacto mosaico, ¿no? Las experiencias de las maldiciones y bendiciones del pacto mosaico, del pacto de la ley, ¿no? Que son las maldiciones, que son las bendiciones, que no son las mismas que nosotros interpretamos hoy día, ¿no? Por otro lado, también presenta la experiencia normal de la nación, de una nación pecaminosa, ¿no? Porque Israel era una nación pecadora, tampoco vamos a pintar lo que no es, ¿no? Era una nación que tenía sus debilidades. Por último, entre los jueces presenta la consecuencia continua de la desobediencia. Fíjense lo contrario del libro de Josué, que hablaba de la fidelidad, de la obediencia, del cumplimiento de la promesa, ¿no? Jueces es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Lo único es en que tienen semejanza es la ocupación de la tierra, nada más. Lo demás, Israel pues muestra que no estaba a la altura y nunca estuvo a la altura, ¿no? Y eso también muestra el hecho de la limitación humana, ¿no? El hombre nunca va a estar a la altura para el cumplimiento de las cosas de Dios, ¿no? Y por eso en Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Ese es básicamente el texto que le estaba mencionando, ¿no? Y que creo que hemos leído por acá, ¿no? Está casi al final, ¿no? 21-25, ahí está, ¿no? ¿Y qué había digamos, en lo que ocurría en el pueblo? ¿Cuál era ese círculo o esa constante que había en Israel, ¿no? Esa constante tenía que ver con la presencia del pecado. El pueblo quebrantaba el pacto de Moisés, caía en pecado y luego eran esclavizados, entraban en servidumbre. Esto los llevaba y los obligaba a arrepentirse, ¿no? Ese arrepentimiento los llevaba a una liberación. ¿Por medio de qué? De los jueces que Dios ponía para liberar al pueblo. Entonces se repite una vez más. Ya se lograba eso, pasaba el tiempo y otra vez el pueblo transgredía, caía, volvía otra vez a su condición pecaminosa. Entraban a ser esclavos, ya los pueblos los oprimían y luego entonces clamaban a Dios, ya se arrepentían y Dios escuchaba y les daba un juez, un liberador. Entonces entraban otra vez en la etapa de liberación. Entonces ese es el círculo continuo en el que estaba Israel, ¿no? Pecaba, quedaba esclavizado, se arrepentía, venía el avivamiento de Dios, la liberación, ¿no? Luego pasaba un tiempo y otra vez caían, otra vez en pecado, otra vez esclavizados. Luego clamaban, se arrepentían, Dios levantaba un juez, ¿no? Había un avivamiento y los liberaba, ¿no? Ese es el círculo que aparece continuamente en el libro de Josué, perdón, el libro de Jueces, ¿ya?
y esta etapa tan especial de Israel, ¿no? Aquí vemos los jueces individuales en el periodo de los jueces. ¿Quiénes serán estos? Son los individuos que Dios levanta, ¿no? Y ¿para qué cosa? Para enfrentarse y para librarlos de los pueblos de opresores, ¿no? Él iba a liberar al pueblo de Dios de sus opresores, ¿no? Para eso levantaba Dios a los jueces. En varios casos los mismos jueces eran débiles y también eran malos, ¿no? No tenían ciertas características o virtudes, no tenían esa situación. Y aquí vamos a ver hasta 7 momentos, ¿no? 7 momentos, pero con 11 jueces, ¿no? 11 jueces. En Jueces capítulo 3 del 7 al 11, el enemigo era la Mesopotamia, ¿no? El tiempo de servidumbre fueron 8 años, 1381 a 1373. Y el juez que Dios levanta para liberar a este pueblo de manos de Mesopotamia fue Otoniel, ¿no? Y hubo un periodo de descanso de 40 años, ¿no? Entonces ahí tranquilo, 40 años, sin la presión de otro rey o de otra nación. En el capítulo 3, versículo 2 al 31, vamos a encontrar a Moab. Moab era una nación que estaba cercana a Israel, ¿no? Y ellos vivieron 18 años, es decir, los moabitas presionaron a israelitas durante 18 años, 1334 a 1316. Y para esto Dios levanta a el juez Ahog. Y Ahog logra liberar a Israel. Pero viene entonces el periodo de descanso de 80 años, de 1316 a 1236. Otra vez un tiempo de tranquilidad. Miren, fíjense las presiones, ¿no? En el otro fue 8 años de presión, de servidumbre, y 40 años de descanso, de ser liberados. Al otro 18 años otra vez de servidumbre, de esclavitud, y Dios nos libera, levanta un juez, y 80 años de paz, 80 años de tranquilidad, ¿no? El tercer momento está en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 31. Y el enemigo central eran los cananitas, ¿no? La tierra de Canaán, los cananitas. La servidumbre que digamos, tuvieron que cumplir los israelitas para con los cananitas fue de 20 años, 1257 a 1191. Y aquí Dios levanta a Débora, y también está Barak, por ese caso, ¿no? Barak no fue, perdón, él también era un juez, y de paso Débora le reconoció esa condición también, ¿no? Pero evidentemente que ella era la que Dios había levantado. Bueno, muy bien, ellos luchan, Israel es liberada de esa situación, y vienen 40 años de tranquilidad, de paz, 1237 a 1198. Luego, el cuarto momento, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 32. El enemigo propiamente fueron los madianitas. No se vayan a confundir, cananitas, madianitas, ¿no? Y los madianitas, entonces, esclavizaron por 7 años a Israel, 1198 a 1191. Y el juez que Dios levanta para esa liberación fue Gedeón. Y terminado el tiempo de Gedeón, vienen 40 años de paz, ¿no? 1237 a 1198. Perdón, me subí yo. Los madianitas son 7 años de
presión de servidumbre, 1198 a 1191, y es Gedeón que es levantado como juez. Y vienen 40 años, ¿no? 1191 a 1151. Luego el quinto periodo, capítulo 8, versículo 33 al capítulo 10, versículo 5. La usurpación de Abimelech, ¿no? Son 3 años de servidumbre, 1151 a 1149, y Dios levanta a Tola y a Yair, ¿no? En cada momento levanta a estos jueces, ¿no? Entonces en realidad son como 12, más o menos, no 11, son 12, incluyendo a Tola y Yair. Periodo de descanso es 45 años. 35 años de tranquilidad, 1149 a 1105. Si se dan cuenta ustedes, el tiempo de descanso, de tranquilidad entre uno y otro periodo fue diverso, ¿no? No fue un número fijo, ¿no? Fue diverso. En el sexto punto aparece en el capítulo 10, versículo 6 al capítulo 12, versículo 15, los amonitas. Los amonitas eran de Amón. Y ellos entonces, el tiempo de servidumbre fueron 18 años, 1105 a 1087, la presión que hicieron. Y Dios levanta a los jueces, a Jefté, a Exán, a Elón y a Adón, ¿no? Y vienen 31 días de descanso y tranquilidad. Eso está en el periodo de 1087 al 1058. Y luego el séptimo, capítulo 13, 1 al 16, 31. La nación enemiga va a ser los filisteos. Ellos van a presionar a Israel por 40 años, 1087 a 1047, y Dios levanta a Sansón, ¿no? Esa historia de Sansón es la más conocida de todos, es igual que la de Débora y de Barak, algo de Gedeón y Sansón, claro, ¿quién no conoce a Sansón, no? Periodo de descanso de paz, 20 años, 1069 a 1049. Bueno, esos son los 7 momentos o 7 ciclos que están resumidos ahí con los diferentes jueces, ¿no? Aquí tengo varios jueces, 1, 2, 3, 4, 5, más 7, son 12 jueces que están en toda esta historia. Hay que ver también los profetas que aparecen en esta etapa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en la etapa preexílica, porque hay que recordar que jueces viene a ser el tiempo de la monarquía, de inicio de la monarquía, que estaba todavía, no es el inicio de la monarquía, es premonárquica, es un estado de premonarquía, no habían reyes, Dios no veía la necesidad de que tuvieran reyes, ¿no? Quería atenderlos personalmente. Cuando reclaman rey, entonces ahí hubo una amonestación de Dios, porque decían, no importa ese. Y no es que lo hayan rechazado, en este caso, al profeta que anunció, sino, dice, me han rechazado a mí, dice Dios, ¿no? Dios entonces se enoja con esa condición de rechazo de Israel a su pueblo, ¿no? Y levanta a Dios por eso hombres diversos que quizás no tenían las condiciones humanamente para nosotros, pero que fueron clave porque Dios los utiliza, ¿no? Ahora, el tiempo del preexilio, entonces debemos tomarlo acá. Los profetas, aquí abundaban profetas de esta época: Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Elías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Estos profetas propiamente
y muchos de ellos están como profetas menores, aunque algunos también como profetas mayores, como el caso de Isaías y Jeremías. Pero son libros que se contemplan para la vida de Israel, ¿no? Muy bien. También en la época exílica, ahí está Ezequiel y Daniel, son fundamentales, ¿no? Fundamentales para lograr, y creo que todavía Dios lo utiliza a pesar de todo. Dios entonces plantea esto en la época del exilio propiamente, o sea, está en ese contexto, ¿no? Luego viene la época del post-exilio, ¿no? Es decir, cuando ya termina ese modelo, digamos así, ¿ya? Y aparece entonces estos hombres de Dios, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya no se determina porque alguien dijo tal cosa, o tú vas a hacer esto, tú vas a estar a otro lado, Dios te está llamando. Porque eso Dios lo va a establecer en el fondo del corazón a cada uno. Y hay que esperar en Dios a que se manifieste eso, ¿no? Muy bien, Ageo, Zacarías y Malaquías entonces son profetas post-exílicos. ¿Cómo es el tiempo del post-exilio? Es cuando ellos tienen la vuelta, vuelven a la tierra, ¿no? Vuelven a su tierra, van a tomar el territorio y se les brinda todo, ¿ya? Y también hay el resultado de la búsqueda que creo que tiene que ver con la disposición también de las tierras, ¿no? Bien, entonces aquí está Ageo, Zacarías y Malaquías como parte de los elementos para el pueblo y para su historia, ¿no? Entonces hay profetas, estos profetas están dentro de la historia de Israel, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que declarar. Muy bien, vamos cerrando esta parte y dejo ahora para las preguntas, a ver qué cosa hay sobre el asunto y si hemos entendido, ¿no? el trabajito. A ver, vamos a ver. Pastor, Sí, sí. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pastor, A ver. Pastor, una consulta. En los libros históricos, ¿no?, que usted está mencionando, y los 39 libros del Tanaj, ¿no son profecías, Pastor, específicas? Ya. Si hablamos de profecía, la Biblia toda es un libro de profecía. Ahora, hay que denotar la profecía del Antiguo Testamento no como la pensamos hoy día o como se establece hoy día. Una profecía no es una predicción, es decir, no es una adivinación de qué va a ocurrir en el futuro. Ese es el sentido común que le hemos dado a la profecía. Pero la palabra profecía en la Biblia está marcando otro aspecto que tiene que ver con el hablar de Dios. ¿Ya? Dios anunciando su voluntad y mostrando al pueblo la condición en que se encuentra y llamando al arrepentimiento, llamando a que se vuelva, a que vuelva a los caminos originales, ¿no? Ese es el sentido del ministerio del profeta y el ministerio profético en Israel y en el Antiguo Testamento. En ocasiones ese mismo ministerio también tenía predicciones, pero no era muy exacto con respecto a eso y a quién se refería o cuándo iba a realizarse, ¿no? Eso ya quedaba supeditado a la interpretación de cada comunidad, de cada, digamos, estadio del pueblo, ¿ya? Y las condiciones en que estaba, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar profecías, a ver, ¿cómo podemos llamar? Como la que hace Agabo, ¿no? A Pablo, diciendo que al dueño de este cinto lo van a poner en cadenas y lo van a apresar y todo lo demás, ¿no? Y la gente decía que no vaya Pablo, ¿no? Y Pablo insistió en ir así y salió tal y cual había declarado entonces el profeta Agabo. Eso es más una predicción,
¿Qué es una profecía? Una profecía lo que hace es dar mensaje de Dios. Es lo que podríamos llamar la predicación. Si alguien predica, no solamente con la palabra, sino que esa palabra Dios la está dando pertinentemente, entonces es palabra profética, palabra que habla en nuestro corazón. ¿Ya? Y no es la palabra del predicador, sino es la palabra de Dios la que se manifiesta. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, el Antiguo Testamento habla de profecía. Aparte de esto, que la profecía tenía el rol de palabra de Dios. Porque en esa época no existía la Biblia, ni siquiera existía el Antiguo Testamento. No había eso. Solamente tenían la Torá. ¿Ya? Y en base a la Torá, los profetas hablaban qué cosa había hecho el pueblo frente al pacto de Dios y ante la ley. De acuerdo a eso, entonces, el pueblo era denunciado. El pueblo era, digamos, mostrado en su condición, en su situación. ¿Ya? Entonces, para la historia, para Israel de este tiempo, del tiempo de la historia de los libros históricos, la profecía se convertía en palabra de Dios. Era palabra de Dios. ¿Correcto? Hoy día no podemos hablar así de alguien que profetiza, habla algo, esa es palabra de Dios. No. Lo que puede ser palabra de Dios es aquello que está concordante a los principios y a las leyes y a las normas de Dios, de su palabra. Si está basado en eso, entonces eso es profecía. Si no, es simplemente palabra humana, ¿no? Y generalmente eso es lastimosamente lo que se practica hoy día, ¿no? Muchos se levantan y hablan de que son profetas, pero ¿serán profetas? ¿No? Hay duda de eso, ¿no? Entonces, porque toda profecía tiene que tener entonces una convicción de estar seguro en la palabra de Dios. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, dice la Biblia que no le ha amanecido, es decir, si es que no se cumple esa profecía. Y cuando habla de cumplimiento es mirar las condiciones que la profecía nos está declarando, si es concordante a eso o no. ¿No? Y si está de acuerdo, entonces es profecía, si no, no. No sé si se acuerdan que le conté una historia que fui a predicar a una iglesia y el pastor me había invitado y llega un hermanito y me llama la atención, me dice que quiere hablar conmigo, que tenía palabra de Dios para conmigo, ¿no? Entonces va de frente y me dice, tu esposo está en pecado. ¿Por qué? Porque se hace permanente, se encrespa el cabello, ¿no? A la pequería y se encrespa el cabello. Esa es la palabra que tú dices. Entonces, bueno, no se lo dije de esa manera, ¿no? Pero él atribuía que eso era la palabra que Dios le había dado. Que mi esposa se hacía pues permanente, se hacía rulos. ¿Ya? Y además tiene el pelo corto, se lo corta. Muy bien. Y yo le dije, eso es bueno, te voy a dar a conocer lo que sucede. Uno es que, primero, el crespo de mi esposa no es ondulado de salón de belleza, es su pelo natural, digo así. Ella tiene pelo crespo. ¿Ya? Y dos, era que como estábamos cercanos se había lavado el cabello y entonces ustedes saben qué sucede cuando alguien tiene el pelo crespo, ¿no? Cuando se lo moja, ¿qué cosa hace? El pelo se achica, ¿no? Se ensortija más. Entonces eso es lo que tenía ahí. Le dije, bueno, no es eso, sino que simplemente, fíjate bien, se lo tiene lavado, ¿ya? Cuando yo le expliqué todo ese detalle, entonces ahí me dijo, bueno, pues yo le decía nomás, yo le decía. Ya no decía, ya no dijo, es palabra de Dios, porque me dijo, no, yo tengo una palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo se- ahora que le explico ya no es palabra de Dios. Dice, no, yo le decía. O sea, ahora lo que estaba diciéndome él es que lo que él estaba observando era simplemente una palabra que a él se le estaba ocurriendo y no de Dios, y lo había asumido como que era palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces disfrazamos y le damos un carácter místico, espiritual, a algo que queremos decir a alguien y decir, oye, ¿sabes qué cosa? Te tengo una palabra de parte de Dios. Y le damos todo un carácter espiritual cuando no tiene nada de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces no es así. La palabra profética es la Biblia, ¿no? Ahí está la palabra profética. Y esos profetas anunciaron esa palabra, que era palabra de Dios para ellos, y que el pueblo luego lo comenzó a guardar, lo comenzó a tomar en cuenta y lo dejó, y luego pasó a ser libro. Y hoy día ya lo tenemos en la Biblia, ahí está, pues toda esta historia está ahí. ¿Ya? El libro contiene esas profecías que los profetas habían anunciado al pueblo, ¿no? Que en su momento el pueblo no hizo caso, pero que después se dieron cuenta que era palabra de Dios, entonces tomaron eso como sagrado, ¿no? Y entonces así nace el libro que nosotros tenemos, ¿no? Pastor Bien. Alberto, no sé si nos puede dar un alcance. Siempre he escuchado que mencionan, ¿no?, que los dos testamentos se relacionan entre sí, ¿no? ¿Por qué siempre dicen así, pastor? Que son relacionadas entre sí. No, están relacionados, aunque básicamente te diría que el judío no tiene eso como tú lo mencionas, ¿no? Eh, no hay una relación para ellos. Lo que llamamos Antiguo Testamento es simplemente para ellos el Taná, ¿no? ¿No? Es decir, su libro sagrado, ¿no? En donde está la Torá, que es fundamentalmente lo sagrado, ¿ya? Y que los profetas y los escritos simplemente lo que hacen es afirmar esa Torá, ¿no? Cómo, cómo el pueblo desarrolla en toda esta historia, cómo toma la Torá, de qué manera la Torá tiene centralidad o no dentro del pueblo, dentro de las familias, dentro de la sociedad judía, dentro de la ciudad de Israel, ¿no? Eso es lo que tratan de establecer, y los profetas también cuando anuncian entonces con respecto a la condición y cómo el pueblo tenía su comportamiento religioso y cuál era la condición en que la Torá estaba para el pueblo. Muchas veces la Torá estaba escondida, guardada y hasta olvidada. Y por eso que Dios levantaba a los profetas, hombres de Dios, y decía, han quebrantado la ley, han quebrantado el pacto, ¿no? Y hablaba Dios así, ¿no? Han quebrantado mi ley, han quebrantado mi pacto, ¿no? Y por lo tanto, pues los aborrezco, decía. Entonces Dios hablaba así para con Israel. Israel se arrepentía y Dios los perdonaba, ¿no? Pero Dios estaba hablando ahí continuamente por medio de estos profetas, en estos escritos, siempre exaltando la ley, la Torá. Y todo ese conjunto de esta historia, entonces aparece pues el Tanao, Antiguo Testamento, que para Israel es importante, fundamental para su vida espiritual, sumado a la Torah oral, que es el Talmud, ¿no? La tradición de la Torah oral. Todo eso hace su religiosidad, pero el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con ellos. Ellos lo separan, ¿no? Para ellos no existe el Nuevo Testamento. ¿En dónde está esa interrelación o esa relación? Es cuando nosotros hacemos una lectura desde la visión cristiana, entonces le hacemos un enlazamiento, ¿ya? Y el enlace está en que el Antiguo Testamento, que habla de la promesa de la venida del Mesías, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del anuncio de los profetas. Como es el cumplimiento del anuncio de los profetas, ahí está su relación, ahí está su continuidad.
aunque haya una separación de tiempo, de siglos, ¿no? Pero está ahí esa continuidad, ¿no? En el mensaje. Correcto, pastor. Pastor Bien. Antonio, buenas noches. Buenas noches, pastor. Antonio, Alberto. Hermano. A ver, Pastor Alberto, perdón. Pastor Alberto, buenas noches nuevamente. Sí, sí, dígame. Pastor, al comienzo de la clase te explicó que en los libros históricos se empezaba desde Josué hasta el tiempo de los Macabeos, 150 años antes de Cristo. Sí. ¿Macabeos, pastor, también está incluido dentro de los libros históricos? Pregunta. Siempre y cuando tomemos la Septuaginta. Ya, porque terminamos, pastor, en Malaquías, en el Antiguo Testamento, y Claro. en los libros históricos, pues, de acuerdo a los profetas, ¿no? Y creo que la historia nos dice que tenemos 400 años de silencio después de los profetas hasta la llegada de Cristo. Ya. Me sorprendió eso de Macabeos, pastor. Ya. Eso quiero que me explique por qué. No, es que eso está en la Septuaginta, aparecen los Macabeos, ¿no? Esa parte porque utilicé una separata que menciona pues a los Macabeos también, ¿no? Entonces, ya que también, por eso que lo expliqué también. Nosotros no tenemos ni consideramos a los Macabeos, ¿ya? Entonces nuestra historia termina hasta Esther, hasta Nehemías sería, ¿no? Claro. Nehemías, hasta ahí es. No Malaquías, históricamente hablando estamos ahora diciendo, no Malaquías, sino Esther, Nehemías y Esdras, son más o menos la historia, hasta ahí llega. Que viene a ser el 440, y de ahí viene por eso la diferenciación, decía, hay 400 años que Dios no habló. Ahora, eso no lo dice la historia, por si acaso, hermano, no, históricamente no es eso. Eso lo decimos nosotros los evangélicos. No hay peso histórico con respecto a eso. O sea, esa diferencia en que hubo un tiempo intermedio, o lo que llaman algunos etapa intermedia o intertestamentaria, ¿ya? Con respecto a los escritos, bueno, podemos decir que hay una etapa intermedia, ¿ya? Porque, como usted dice, bueno, vamos a ponerlo en el orden del Antiguo Testamento cristiano, hasta Malaquías, ¿ya? De ahí hasta el Evangelio de Mateo. ¿Cuántos años más o menos hay entre uno y otro? Más o menos 400 años. Entre lo que se escribió de esa época hasta el inicio del Evangelio de Mateo. Eso no quiere decir que en esos 400 años no haya habido producción o silencio. No, al revés. Toda esta historia que estamos comentando justamente se desarrolla, ¿no? O se va documentando a partir de esa época. Daniel, algunos dicen que se escribe en el segundo siglo antes de Cristo, ¿ya? Y parte de Isaías también. Entonces, las Nehemías también. Entonces, el hecho de la historia que aparece en el texto, una cosa es la historia que aparece ahí, y que hay una etapa histórica, y otra cosa es cómo se construye el texto, en qué momento, y cómo llega a nosotros en el formato final, como ahora lo conocemos. Eso es posterior. El libro no es que Nehemías aparece en la misma época de Esdras y Nehemías, no. Eso es posterior. Es posterior. Entonces, tan posteriores que esa época, que llamamos de silencio, ahí es donde se escriben estos libros. Ahí es donde se desarrolla todo el potencial y se va describiendo. Hay un proceso literario bastante rico, ¿no? Que nos va demostrando a nosotros cómo se va desarrollando estos libros, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que no hemos tomado en cuenta nosotros. Ahora todos los biblistas, todos los que hacen historia, no historia, sino el trabajo de composición de la Biblia,
indican que ha sido el proceso de ese modo, ¿ya? Entonces, y aparte ha habido también una profesión de otros libros también, porque no solamente fueron los libros que están indicados en el Antiguo Testamento, sino también los libros estos que llamamos apócrifos, pero también están otros libros, por ejemplo, y que algunos dicen que si eso sucedió o no, este movimiento, ¿no? De lo que se llamó la apocalíptica. La apocalíptica se va desarrollando en este tiempo, por eso ahí está el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, ¿no? Que tiene esa característica que viene del movimiento apocalíptico. Escritura, literatura que se escribía anunciando cosas terribles, ¿no? Y que venía un tiempo difícil, pero también de esperanza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que está en Daniel y que está en Ezequiel y que aparece también en el Apocalipsis más adelante, ¿ya? Es esa época en que se va desarrollando eso, ¿ya? Entonces, que Dios estuvo en silencio, esa es nuestra visión. Eso. Pero a partir de ese movimiento literario que le estoy mencionando, parece que Dios no estuvo quieto ahí. Estaba haciendo y forjando su libro. Estaba dejando a nosotros este material tan rico, ya, que luego va a ser pues palabra de Dios, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo también. Sí, Gracias, pastor. sí. Bueno, por ahí tengo una gráfica, pero le vamos a mostrar ya la próxima semana con respecto a eso, ya porque ya no tenemos el tiempo. Aquí entonces, esto también se lo voy a mirar. Esta acá es la época patriarcal, ¿no? Este es un PPT, una vista sobre historia antigua del pueblo de Israel. ¿Ya? Aquí habla del éxodo, establecimiento de la tierra prometida, ¿ya? Y luego dice, durante los siguientes 2 siglos Israel conquistó gran parte de la tierra prometida y abandonó sus costumbres nómades, transformándose en campesinos y artesanos, logrando así un cierto nivel de consolidación social y económica. Periodos de relativa paz fueron interrumpidos por tiempos de guerra, en los que el pueblo se agrupó tras líderes conocidos como jueces, que eran elevados a esa posición debido a sus capacidades políticas y militares, así como por su habilidad de inspirar confianza. Los jueces ejercían el tiempo necesario para derrotar al enemigo, ¿no? Consecuentemente, la debilidad inherente a su organización tribal frente a la amenaza planteada por los filisteos, un pueblo de Asia Menor que había luchado por el dominio sobre la zona costera, generó el deseo en parte de los israelitas de cambiar su liderazgo tradicional por un gobernante que pudiera unir a las tribus y convirtiera su posición en una institución permanente cuya autoridad se sucediera por herencia. Está hablando de los reyes, ¿no? Recurrieron a Samuel, y acá aparece el texto de Samuel, ¿no? Ya, con respecto a eso lo vamos a ver después, y viene la etapa de la monarquía, ¿no? Entonces, esta es la parte que hemos estado trabajando ahora, y vamos a hacer énfasis la siguiente semana, ¿ya? Bien, para ir terminando, entonces miremos algo que habíamos hecho aquí en el sílabo, y aquí está, ¿no? Hemos hablado de la historia, desarrollo de estos libros, fases de la historia de Israel, interpretación de la historia y los libros históricos, su clasificación por contenido literario y teológico. Bueno, ya lo hemos mencionado eso también. Y la próxima semana entonces ya en sí mismo vamos a tener la exposición del libro de Josué, el libro de Jueces y el libro de Ruth. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mandar los materiales, ¿ya? Y ustedes van a trabajar haciendo una pequeña reseña de cada libro, ¿ya? Y eso tenerlo como insumo para que en el grupo lo vayan trabajando para hacer entonces una exposición de estos libros, ¿ya? Ese va a ser más o menos la dinámica para la próxima semana, ¿ya? Entonces, con los debates que vamos a hacer, con los materiales que les doy, entonces van ustedes a tener la posibilidad de trabajar eso, ¿ya? ¿Está bien? A ver, ¿alguna pregunta? Se refiere en todo caso de hacer
un pequeño resumen del material que nos va a mandar, o es que vamos a leer netamente los Ahí libros no, bíblicos? ustedes hagan, saquen de ahí o el contenido sobre el libro de Josué, el libro de Jueces y el libro de Ruth, ¿ya? Y eso lo tienen como reserva. Una vez que aquí venimos a clase, entonces los vamos a dividir en grupos. Entonces, unos van a ser jueces, unos van a ser Josué y otros van a ser Ruth, ¿ya? Pero ustedes de todas maneras tienen el insumo como de base para poder tener ya un conocimiento de estos libros, ¿ya? Esa es la idea de poder hacer este trabajito, ¿ya? Entonces, le voy a dar de Vision Archer, le voy a dar entonces material de historia de Israel, y el otro, el famoso, habla el Antiguo Testamento de Schulz, ¿ya? Entonces vamos a tener esos materiales para ustedes, ¿ya? Con eso hacen el trabajo. Ahora, también pueden hacer ustedes buscando otros materiales que pueden encontrar. Y ojo, en algunos casos hay también en algunas Biblias estudio el contenido de estos libros, ¿no? Te ponen un poco de la historia, algo de eso, pero es un resumen que a veces no siempre funciona bien. Entonces yo creo que tiene que ser más con libros especializados, y por eso que les voy a dar estos libros, ¿ya? Estos libros son mejores en ese aspecto, ¿ya? Y voy a buscar también el de un libro también sencillo que es de Pablo Hoff, voy a ver si es que lo tiene. También escribe sobre los libros históricos, ¿ya? Voy a ver si no lo puse en el material, pero voy a ver si por aquí lo encuentro, ¿ya? Y también se los paso si es que sí que lo tengo ahí, ¿ya? Entonces, Pablo Hoff es un maestro que hizo mucho con el Antiguo Testamento. Dejó material. No tengo acá de Pablo Hoff, sí. Tengo de Génesis, el Pentateuco, creo que es el que hemos visto. Ya. Vamos a ver eso después, en todo caso, ¿ya? Ya estamos para salir entonces. Y eso es lo único por el momento, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hoy lo va a enviar, pastor. Bueno, ya conseguí de Pablo Foca, acá lo tengo, de Pablo Hoff está aquí. Sí, libro de Pablo Hoff. Ya, ese lo voy a añadir, ¿ya? Ya sale, envíalo, por favor, pastor. Entonces voy a enviar también ese material, y acá está el librito, ¿eh? Este es el libro que también voy a enviar, ¿ya? Entonces van a ser 4 libros que le voy a mandar, ¿ya? Ya. Espero que todos entren, que no haya ningún problema para descargarlos. Si hay problema, ya ahí lo tenemos todo listo, ¿ya? Entonces tienen ahí el material, traten de utilizarlo, pues, ¿no? Léalo, busquen ahí. Es un rico material para que ustedes tengan el sostenimiento. Miren que les estoy dando también material, y creo que los demás profesores también los está dando. Así que lo que se están haciendo ahorita es ustedes acopiando de una biblioteca virtual, ¿no? Guarden esos libros, guarden eso es fundamental. Si no pueden tener libros así o no lo compran, cómprenlo también. Si es que tienen la posibilidad, cómprenlos, ¿ya? No lo limiten a los libros digitales, pero los digitales utilícenlo también, ¿ya? Esa es la concesión, la idea. Hasta la próxima semana, nos vemos entonces, ¿ya? Y ¿quién fue Pablo que me dijo que quería para ahora? No, ya, yo le voy a entregar ahora mismo, ¿ya? Antes de ir a descansar, ¿ya? Ya, pastor.